Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga mucho, espero que esté muy bien, ya llegando el final de la semana, con una palabra potente, de verdad, es una palabra que está escrita en la carta de Romanos, capítulo 1, vamos a estudiar y que Dios nos guíe en todo momento desde el verso 18, y del Romanos 1, del verso 18 hasta Romanos 3, verso 20, Pablo expone claramente que no hay manera de recibir o no hay manera de librarse de la ira de Dios si no es por medio de la justificación, de la justicia de Dios, que es a través de Jesucristo. La justicia de Dios, como habíamos aprendido ayer, es lo que el Señor desarrolló, hizo para poder librarnos de su ira, la manera de justificar al pecador. Esa es la justicia de Dios. Es el diseño de Dios para librar al pecador de la ira, para poder justificarlo. Nosotros ya habíamos aprendido ayer también qué es lo que es la justicia de Dios por medio de Jesucristo, que Jesús fue quien llevó el pecado del mundo a la cruz y que todos nuestros pecados, por medio de creer en Él, se fueron a Él, ¿cierto?, en la cruz, y su justicia se vino hacia nosotros. Y así fuimos justificados del pecado por medio de la fe en Cristo. Es precioso. La ira de Dios no es esa ira humana que nosotros tenemos en mente, que es una ira injusta, colérica, demente, ¿cierto? Porque esa es la ira que nosotros conocemos, la ira del hombre, que es injusta. No, la ira de Dios es santa y es justa, porque la ira de Dios es dar castigo a la maldad. Y darle castigo a la maldad es justo. Donde hay maldad está la ira de Dios, y para Dios nada queda impune. Por eso Jesús recibió el castigo. Él pagó. O sea, Él, al llevarse los pecados, Él recibió el castigo en la cruz. Él recibió la ira. No es que Jesús dijo, ya, porque yo soy Dios, yo me llevo tus pecados por cuanto has creído en la justicia de Dios, tú has creído, Dios se reveló el amor, Él se revela a sí mismo ante ti por medio de mí, dice Jesucristo, pero no porque Él se llevó los pecados, no recibió el castigo. Jesús recibió el castigo por ti y por mí. O sea, la ira de Dios por el pecado se recibió porque Dios es justo. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es precioso y nosotros lo valoramos y estamos agradecidos. Lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, desde el verso 18 de Romanos 1 hasta el capítulo 3, verso 20, va a exponer Pablo de una manera verdadera y sin exageración cuál es nuestra condición de pecador, cuál es nuestra condición sin Cristo. Y cuando usted vayamos leyendo estos versos, usted se va a dar cuenta por qué le pegaban a Pablo. Cuando usted comienza a leer estos versos, ¿ya?, que muy pocas veces se predica porque son fuertes, porque a nadie le gusta que le estén enrostrando el pecado, usted va a saber por qué a Pablo lo dejaban casi muerto, por qué lo metían preso, por qué le daban látigo, porque él tocaba esa área sensible que tenemos los seres humanos, que no nos gustan que nos digan la verdad. Así que, sin otro preámbulo, voy a comenzar. Y solo voy a decir una cosita antes de empezar con el verso 18, que al leer estos versos, del 18 hasta el 32 del capítulo 1, me recordaba mucho un sermón de Jonathan Edwards que se llama
Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Ah? ¿Qué le parece ese título? Está considerado uno de los sermones más potentes que se han predicado. Esto fue en el 1700. Si usted quiere leer ese sermón, usted busque en Google Libro, busque Pecadores en manos de un Dios airado y va a encontrar ese sermón. Lo puede descargar en forma gratuita, tiene no más de 19 páginas y usted se va a dar cuenta que va a llegar a temblar en esas hojas y hojas, porque nos revela la condición vulnerable en la que se encuentra el pecador sin Cristo. Y asimismo nos vamos acá al verso 18 y yo no puedo dejar de decir, este hombre lleno de Dios, qué valiente, mandar una carta a los romanos exponiendo los pecados, aquellos pecados que usted y yo fuimos librados por medio de la obra preciosa del Espíritu Santo, ¿ya? Así que cómo no agradecer al Señor que nos sacó de ahí. Y dice así, verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Es potente, o sea, fíjense el sermón de este hombre ungido. Comenzó diciendo la buena noticia de que Jesús nos ama, de que el Padre nos ama. Es que para valorar la buena noticia, para decir, oh Señor, gracias, tenemos que comprender cuál es nuestro estado. Si no sabemos de qué nos libró, si no tenemos convicción cuál es nuestro estado sin Dios, no vamos a valorar la noticia de salvación. No vamos a valorar la justicia de Dios, la manera que Dios diseñó para justificarnos del pecado. Entonces, ¿cómo comienza? La ira de Dios. No, sí. Yo me imagino escribiendo esta carta, la ira de Dios. Usted tiene que pensar que lo primero que uno se le viene a la mente es la ira iracunda, podríamos decir, la ira irracional, injusta, colérica del ser humano. No. La ira de Dios es que la maldad tiene su justo castigo. Por cuanto Dios es santo, por cuanto Dios es justo, y donde hay maldad, va a haber un castigo justo. Eso es la ira de Dios, porque nada queda impune. Yo le digo eso a mis padres, le digo sobre todo eso a mi mamá, que tiene una sed de justicia porque ella tiene algunas cosas sin resolver, y yo le digo, mamá, nada queda impune. Aunque tú con tus ojos no veas justicia, nada para Dios queda impune. Porque donde hay maldad está la ira de Dios. Por eso la justicia de Dios nos libra ¿de qué? ¿De qué nos libró la justicia de Dios? De la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una condición de pecado que obstruye, que se revela contra la verdad. Porque aquí dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad, la obstruye, la resiste. Y esa es nuestra naturaleza. Yo recuerdo en mi adolescencia, yo quería grabar en un cassette, en ese tiempo era cassette, cinta, quería grabar algo y yo le decía a mi papá, papá, yo quiero un cassette que no tenga nada, porque quiero grabar algo. Entonces mi papá me dijo, ahí tengo unos cassettes vírgenes.
yo no entendí el concepto de virgen. Para mí, cuando me dijo virgen, lo primero que pensé eran cánticos gregorianos. Me imaginé algo relacionado con Dios. Y fíjense, mi naturaleza, al saber algo de Dios, lo resistió inmediatamente. No, pero papá, qué fome, qué aburrido. Yo quiero algo que no tenga nada. Y mi papá dice, niñita, ahí tengo unos cassettes que son vírgenes. Y así nos fuimos, fue el diálogo. Pero a lo que voy es que nuestra naturaleza pecaminosa resiste, obstruye la verdad, todo lo que sea Dios. Porque inmediatamente vemos que hay normas, hay reglas, hay una moral a la cual no nos queremos sujetar. Sigo en el verso 19, dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su entero poder y su naturaleza divina, se hace claramente visible desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela con todo lo que Él ha creado. Desde el día 1, desde la creación del mundo, Dios se revela siendo Él invisible para nosotros, ¿cierto? Se hace visible con todo lo que Él ha creado. Con lo que usted ve, la creación, los ríos, los mares, los cielos, todo lo que es creado, Dios se hace visible como creador. Por lo tanto, aquellos que resisten, obstruyen a la verdad, no quieren reconocer al Creador, aun cuando ven lo que Él ha hecho. El cortar una flor y sentir su aroma, el ver una mariposa, el ver un atardecer, el ver salir una ballena, un animal inmenso del mar. Todo lo creado habla de Dios. Todo lo visible habla de nuestro Dios invisible, y aquellos que cometen maldad, que obstruyen, que resisten la verdad, no quiero oír la verdad, no quiero reconocer la verdad, no quiero reglas, no quiero que me dirijan mi vida, yo quiero mi propia verdad. Dice, por lo tanto, Dios se hace visible con lo que creó, y aquellos que obstruyen la verdad no tienen excusas. Es tremendo como sigue escribiendo el apóstol Pablo esta carta a los romanos, diciendo, nadie tiene excusa porque todos vemos lo que Él ha creado. ¿Quién? El Creador. Entonces, nos empieza a decir, es que lo que quiere hacer Pablo es que nadie, lo que quiere hacer Pablo desde Romanos 1, verso 18 hasta Romanos capítulo 3, verso 20, lo que él quiere hacer, lo que él quiere provocar, lo que él quiere hacer en nuestro corazón, en nuestra alma, es decir, no vas a ser justificado si no es por medio de Jesucristo. O sea, nadie puede ser libre de la ira de Dios si Dios no te justifica por medio de su Hijo. Y vamos a ir leyendo lo que cometen pecado, lo que hacíamos nosotros, ¿cierto? En la inmoralidad, sin el conocimiento de Cristo y la ignorancia de la cual nos sacó, ni los que están bajo la ley, ni por ser judíos, ni por hacer obras, nada. Todos necesitamos salvación. De tal manera Dios amó al mundo dice, de tal manera que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todos necesitamos la justificación para poder liberarnos de la ira de Dios. Una ira que recibió nuestro Salvador.
una ira que Jesús recibió. Es tremendo, ¿cierto? O sea, la paga del pecado es la muerte y Jesús pagó con la muerte. Tremendo, pero como Él nunca pecó y fue un cordero inmaculado, la muerte no lo pudo retener y resucitó, y los que creemos en Él y morimos en Él, resucitaremos con Él el día postrero. Gloria a Dios, con cuerpos glorificados. Eso es tremendo. Pero ahora el apóstol Pablo nos quiere sacar, como decimos los chilenos, los choros del canasto. Porque nos tiene que enrostrar cuál es nuestra condición pecaminosa, caída de maldad. Eso es lo que quiere hacer el apóstol Pablo. Para decirte que hay solución, para decirte que puedes ser libre de la ira de Dios, que la ira de Dios no es más que el castigo justo contra la maldad, nos tiene que decir cuál es nuestra condición sin Él. Entonces, nos vamos a ofender. Cuando nos dicen cuál es nuestra condición, nos vamos a ofender, vamos a defender lo indefendible. ¿Por qué? Porque obstruimos la verdad y no la queremos reconocer. Así es el ser sin Dios. Y de la cual nadie queda fuera, porque todo el que está libre de la ira de Dios es porque ha recibido la justificación, la justicia de Dios. Entonces aquí empieza el apóstol Pablo a enervecer al ser humano. Seguimos, verso 21. Pues a pesar de haber conocido a Dios a través de lo que se ve, de lo creado, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. ¿Se acuerdan el Salmo? Solo el necio dice, no hay Dios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. ¿Cómo que los entregó a sus malos deseos de su corazón? Porque, ¿se acuerdan cuando estudiábamos Génesis y la palabra decía, a Jacob amó y a Esaú aborreció? ¿Se acuerdan? ¿Cómo aborreció Dios a Esaú? Nunca lo corrigió. Nunca lo corrigió, porque él andaba en sus propios delitos, en sus propios deseos, en su lujuria, en su voluntad, en su maldad. Él obstruía la verdad. A Jacob sí, Jacob lo corrigió. No le dejaba pasar una a Jacob, porque Jacob andaba en el temor de Dios. Y por eso lo amó. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué se le entenebreció su mente? ¿Por qué? Porque empezaron a adorar lo creado. En vez de, viendo lo creado, reconocer al Creador, levantaron ídolos de lo creado. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. No tuvieron respeto ni de sí mismos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Al obstruir, al resistir la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la justicia de Dios. La verdad es que tú y nosotros, cuando no estábamos en Dios, estábamos en pecado. Cometíamos constantemente maldad, a la cual nosotros estábamos destinados a recibir la ira de Dios. Y la ira de Dios es el castigo justo por la maldad. Y dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjense lo que le pasó a Eva en el jardín del Edén. Dios le dio una verdad a Adán y Eva. Dios le dio una verdad: de este árbol de bien y del mal no deben comer.
porque el día que de él comieren ciertamente morirás. Y ahí en un diálogo con la serpiente, Eva dice, no, el Señor nos dijo esto, y después la serpiente entrega una mentira y ellos la reciben. Reciben la mentira de la serpiente en vez de la verdad que les dijo Dios, el Creador. Y esa es la condición del ser humano caído, por eso todos necesitamos la justicia de Dios. Todos necesitamos a Cristo, obedecer en fe en Él, ser justificados en Él, que es el plan de Dios Redentor, para ser libres de la ira. Todos necesitamos eso. Entonces, verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, empezaron en idolatría a adorar lo que Dios creó, lo que Dios deja de testigo, que Él es Dios. Él se hace visible con todo lo creado, pero en vez de adorar al Creador, que merece toda la gloria, comenzaron a adorar lo creado. Después, verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, o sea, los dejó. El obstruir la verdad, el resistir la verdad, no quiero la verdad, no quiero saber la verdad, no quiero darle cuenta, porque si el día que yo le doy cuenta a Dios, entonces voy a vivir para Él. Pero yo no quiero vivir para Él, yo quiero vivir para mí. Bueno, si resiste así como fue Esaú, entonces te deja Dios. O sea, te entrego ya. Haz lo que quieras. ¿Ya? Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Desde un punto hasta, ¿ya? No solo se queda con lo que va a decir en los versos siguientes, sino que desde un punto hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Acá no dice específicamente qué era lo que se merecía por eso, pero dice era de acuerdo a su perversión. Y aquí yo voy a tocar un tema que lo tengo en versos bíblicos. El diseño de Dios lo vemos acá en Génesis 2:24 y lo habíamos estudiado cuando estudiamos Génesis. Dice así, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el momento que el esposo y la esposa se unen en intimidad sexual, ¿ya? En ese momento son una sola carne. Jesús dijo en Mateo 19:6, así que ya no son dos, sino una sola carne, que ese es el sello del pacto. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Y cómo el hombre puede separar esta unión? Todos los pecados sexuales que estén fuera de este orden. Todos. Algunos dicen, lo que pasa es que yo estoy dentro del marco porque a mí me gusta la mujer y soy hombre. Ah, sí, pero estáis adulterando. Te fuiste donde la vecina, que no es tu señora y que es la señora del vecino. Ah, es que yo no estoy casado, así que yo estoy fuera de este marco. Ah, pero es que te la pasáis teniendo relaciones sexuales
y no estás dentro de este marco, que es el matrimonio. El matrimonio es santo y constituido por Dios. Yo no sé cómo algunos valientes se meten ahí en el matrimonio sin conocer a Dios. Se les va a hacer difícil. Es que eso es lo que pasa. Por eso dice hasta. Porque todo lo que está en este orden, todo lo que está fuera de este orden, es maldad. Así es. Todo lo que está fuera de este orden es maldad. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. O sea, esto de que sexo libre, hay matrimonios que dicen, no, yo le permito a ella tener relaciones por fuera y ella me permite a mí tener relaciones por fuera. No. Si aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, en esta carta dura, ¿cierto? Es que todo lo que esté fuera de este orden, el hombre y la mujer, no lo puede separar el hombre con doctrinas y con cosas extras. Porque todo lo que está fuera de la verdad es maldad. Y todo lo que es maldad recibirá su justo castigo. Y eso se llama ira de Dios. Por lo tanto, hermano, dígame que no, que cuando estábamos sin el Señor estábamos en estos delitos. Sí, pues, si el Señor nos revela, se reveló a sí mismo a través de Jesucristo para sacarnos de la maldad, para librarnos de la ira de Dios. Miren lo que dice Hebreos 13:4. Honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quiénes son los fornicarios y los adúlteros? Todos aquellos que están fuera de la verdad de cómo lo instituyó Dios. Y lo que Dios unió, no lo separará el hombre con pensamientos del príncipe de este mundo, diciendo, es así o es asá. No. Y es tremendo porque el tema de la sexualidad, cuando uno la enfrenta con los nuevos creyentes o para evangelizar, es un tema delicado. Es un tema delicado. ¿Por qué? Porque es la carne, y la carne es lujuriosa, la carne tiene emociones, y en las emociones dice que yo amo a la vecina, yo amo a la vecina, yo creo que Dios se equivocó con la mujer que me dio porque la vecina es así que me comprende. Porque la carne así tiene emociones, tiene sentimientos, se deleita, y eso es maldad que obstruye la verdad. Y lo que obstruye la verdad va a recibir el justo juicio de Dios. Y el justo juicio de Dios es la ira de Dios. Tremendo, ¿cierto? Después dice, verso 28, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ignorante para hacer cosas que no convienen. Imagínense todo tipo de cosas que está fuera de este orden. Hay un sinnúmero, usted puede ver delitos ahí en las noticias, un sinnúmero, delitos que tienen pena, condena de cárcel, que el mismo hombre condena, son delitos por estar fuera del orden de Dios, para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia e inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias,
homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, la lista es grande. La lista es grande y estos delitos, cuando no teníamos al Señor, estos delitos, el Señor nos justificó por medio de Jesucristo, de reconocerlo a Él. Como dice en Hebreos 13:4, dice que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios, los adúlteros, o sea, todos los que están fuera de este orden, los juzgará Dios. ¿Y cómo los juzgará Dios? Con su ira. La ira de Dios va a caer en aquellos que rechazaron a Cristo. Pero ¿cuál es nuestra tarea? Así como nos llegó a nosotros el Evangelio, ¿cuál es nuestra tarea? Presentar el Evangelio con verdad. ¿Es verdad que el Señor nos ama? Claro que sí, Él se reveló a sí mismo, su amor a través de Jesucristo. Pero nosotros también tenemos que decirle cuál es nuestra condición de pecador, confrontar nuestro pecado. Dios me confrontó mi pecado. Y yo tuve que entender, por medio de la obra del Espíritu Santo, que me convenció de pecado. Me convenció de pecado para poder arrepentirme y hacer a Dios, a Cristo, mi Señor, y poder obedecerlo en fe y orar contra esta carne y decirle: Señor, ayúdame. Después dice, sigue hablando de estos pecados, ¿cierto?, que se manifiestan por la lujuria de la carne. Son murmuradores, miren, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, andan creando cómo continuar pecando, ofendiendo a Dios, resistiendo la verdad. Imagínense cómo Dios no va con su ira santa y justa pagar la maldad. ¿Cómo no lo va a hacer Dios si Él ya presentó el plan de salvación? Si Él ya presentó la manera de ser justificados. Jesús mismo, el unigénito Hijo de Dios, Jesús mismo recibió la ira, pagó el precio para que el pecador sea libre de la ira de Dios. Y más encima el pecador se da el lujo de decir: no, yo me resisto a la verdad, no quiero la justificación, quiero vivir en la mentira, cambio la verdad por la mentira, esta es mi ley, esta es mi verdad. Entonces va a recibir en el día postrero la ira de Dios, porque Dios es justo y es santo y la maldad la va a pagar. Después dice verso 31, todas las consecuencias de la lujuria: necios, desleales, insensibles, implacables, sin misericordia. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Donde hay maldad, va a haber el justo juicio de Dios. Sino que también se regodean con los que las practican. O sea, promueven, no solamente la resisten, sabiendo que hay un creador, porque dice, no tienen excusa. Viendo lo creado, no quisieron adorar al creador. Sabiendo que hay un creador, dice, sabiendo que le hay, más encima promueven estas cosas. ¿Y saben por qué? Dicen sabiendo, dice aquí, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, sabiendo bien el juicio de Dios, porque si son capaces de levantar ídolos de lo creado, o sea, si ven grande lo creado, si hacen ídolos, si hacen señores de lo creado,
entonces no tienen excusa porque saben bien que lo creado fue por el Creador, quien es el que merece toda la gloria. Estúdienlo un poquito, léanlo, háganse preguntas, no se quede solamente con escuchar. Seguro el Señor le va a entregar mucho más información de este libro. Si Dios lo permite, si así Él lo quiere, nos vemos el lunes. God bless you, Shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.